Bienvenida familia Jamar a nuestro nuevo espacio donde hablaremos a profundidad sobre todos los temas de Jamar. Vamos a conocer mucho más a la organización y a nuestros compañeros mientras te acompañamos de camino al trabajo, cuando cocinas, en tus tiempos libres y, por qué no, mientras almuerzas y descansas para retomar la jornada de trabajo. Bienvenidos al sofá, donde todos nos podremos sentar. Hola a todos, les habla Gloria Torres Baena, jefe de Comunicaciones y Cultura Organizacional en Jamar. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, es de Cali, estudió Ingeniería de Sistemas y es un gran líder en la compañía. Hoy conoceremos un poco más sobre el señor César Maldonado, vicepresidente ejecutivo. Señor César, es un placer tenerlo hoy con nosotros, acompañándonos en el sofá Jamar. Muchas gracias, Gloria, por esta invitación. Realmente muy contento de que me incluyan en esta primera versión del podcast El Sofá Jamar, y esperamos que podamos compartir mucha información con toda nuestra comunidad. Bueno, señor César, vamos a comenzar por un tema que nos interesa a todos, y es cómo fue su inicio en la vida laboral y cómo fue transformándose hasta llegar a lo que es hoy en día. Gloria, mira, yo estudié Ingeniería de Sistemas y Computadores en la Universidad Javeriana, en Cali. Mi primer trabajo oficial, de hecho, con contrato formal, fue como monitor académico de la Universidad Javeriana. Tenía algunas actividades administrativas y también dictaba algunas clases, como fundamentos a la ingeniería para los primíparos y también estadística. Y cursando octavo semestre me vinculé por un contrato temporal con la organización Carvajal, que me invitó a ser parte de su departamento de sistemas. Era un contrato, como te lo decía, temporal, a 6 meses, y finalmente estuve con esta organización, esta linda organización que tanto me enseñó. Estuve casi 20 años, trabajé 19 años, y mi último cargo fue como la gerencia general de Carvajal Educación, los productos Norma, con sede en Caracas, Venezuela. ¿Y qué posgrado estudió? Mira, esa es una buena pregunta, porque cuando yo estudié Ingeniería de Sistemas yo quería poder formar parte y liderar procesos integrales, pero el ingeniero de sistemas lo encasillan en áreas netamente técnicas, y como yo estudié hace algunos añitos, un poquito antes que tú, no eran las épocas de los ERPs y uno tenía que desarrollar, echar código, hacer los programas de las empresas, y no quería encasillarme de por vida. Estuve 3 años como analista y programador de sistemas, pero para poder tener opciones en otras áreas administrativas y comerciales, hice algunos estudios. El primero de ellos fue una especialización en gerencia de mercadeo con la Universidad EAFIT de Medellín. Y en otra universidad en Cali, que se llama la ICESI, hice administración de empresas con énfasis en marketing. Eso me permitió que posteriormente me dieran la oportunidad para cargos distintos al área tecnológica, principalmente marketing, en ventas, administrativos. Y en pandemia volví a estudiar, hice un máster en dirección general, un MBA, con el Instituto Europeo de Posgrados de España, en conjunción con la Universidad de Monterrey de México. ¿Por qué lo hice? Quería actualizarme en temas de gerencia y también en temas de marketing digital. Bueno, excelente, y esto nos enseña a todos los que lo estamos escuchando a que podemos coger casi que cualquier rumbo que nos propongamos, y es simplemente tener como esa intención de transformarnos y de resiliencia, que está muy de moda esa palabra ahora. Nos gustaría saber qué cargos han sido los más importantes en su carrera antes de llegar a Jamar. Gracias, Gloria. Difícil escoger. He tenido la fortuna de trabajar con diversas organizaciones en diferentes ciudades y países, y de todas me han quedado grandes aprendizajes. Sin duda Carvajal fue mi gran escuela. Yo entré a los 22 años y renuncié casi cuando tenía 40 años. Pude conocer muchos procesos de la organización Carvajal, pero digamos que dos retos fueron los que me dejaron los mayores aprendizajes en esos 19 años. El primero fue: durante 5 años tuve a mi cargo el sourcing internacional. Carvajal era experto en producir productos de papel. Teníamos plantas en México, en Brasil y en Cali.
y era tal vez la empresa más grande de cuadernos después de una empresa brasilera a nivel de toda Latinoamérica. Pero en productos que no eran de papel éramos totalmente neófitos, éramos nuevos. Entonces a mí me dieron el encargo en el año 95 de desarrollar productos complementarios a los cuadernos. Y en sourcing internacional tuve la fortuna de desarrollar, por ejemplo, los lápices de colores Norma que ustedes ven en las papelerías. Si le dan la vueltica a la caja, dice Made in Indonesia. Ese producto me tocó desarrollarlo a mí hace casi 30 años en Indonesia, pero también desarrollamos bolígrafos en Taiwán, que es una isla muy líder en este tipo, digamos, de productos de papelería. Desarrollamos maletines en China, obviamente hay un tema de mano de obra. También desarrollamos agendas en China. En Malasia desarrollamos la línea de plastilinas. En cada región íbamos encontrando las fortalezas como clúster que tenían esos países. Entonces fueron 5 años donde yo mantenía con un maletín por todo el Asia, y hubo unos aprendizajes no solo empresariales sino culturales que realmente lo marcan a uno profesionalmente. Y el segundo cargo, digamos, de mayor impacto que tuve en Carvajal en esos 19 años, creo yo que fue el último. Y no te lo mencioné en los posgrados, pero el mayor posgrado que puede hacer uno era irse a administrar un negocio en la época de Venezuela, cuando estaba haciendo esa transición con Chávez, porque había control cambiario, había control de las importaciones. Entonces fueron 4 años en una gerencia general en Caracas, aprendiendo mucho, digamos, sobre todo de circunstancias exógenas, externas, que a uno como gerente le toca administrar. Pero también debo mencionar que después de Corona tuve la fortuna de trabajar, en Carvajal tuve la fortuna de trabajar en Corona, una empresa líder en el sector de la construcción, de la cual también aprendí muchísimo, y también una organización bastante inquieta con el desarrollo de su gente, temas que lo marcan a uno y que eran muy importantes cada vez que yo hacía una transición a otra organización. No solo era el proyecto profesional, sino también qué valores transmite esa organización. Entonces en Corona estuve 6 años como gerente de exportaciones y también como gerente de marketing, y también fueron grandes aprendizajes. De allí, ese cargo en Corona fue en Bogotá, regresé a Colombia, luego me fui para Medellín como gerente general de Cueros Vélez, que son las tiendas Vélez que ustedes ven en los centros comerciales. Hoy en día son más de 400, y es una empresa espectacular, muy innovadora, una empresa que empezó vendiendo cinturones. Hoy en día los cinturones son menos del 10% de la venta, es decir que el 90% de lo que vende Vélez son productos que no fueron su origen. Y me tocó la gran, digamos, experiencia de desarrollar, por ejemplo, la línea de ropa femenina en el año 2014. Me tocó también la fortuna de desarrollar relojes, accesorios. Teníamos oficina en China también, donde maquilábamos una marca que no es cuero, es una marca, pues digamos, un poco más masiva. Y fue espectacular porque abrimos durante mi administración más de 50 almacenes, y también tuvimos la fortuna de incursionar en países como Ecuador, como Perú. Fueron operaciones que se abrieron durante mi administración. Cerramos Venezuela, entre otras cosas. Ya la situación estaba compleja, abrimos las islas del Caribe. Entonces también, digamos, de Cueros Vélez guardo muy gratos recuerdos. Y antes de llegar a Jamar estaba en la presidencia de una empresa agroindustrial. Yo quería aprender del sector agroindustrial. La empresa se llama Innovaflora, pueden consultarla en internet, y la marca con la que incursionamos en Europa se llama Verdísimo. ¿Qué hacía esta empresa? Esta empresa es una empresa colombiana que exporta a 60 países, líder mundial en vender flores, pero no frescas. Nosotros teníamos cultivos, pero las flores al final pasaban por un proceso químico industrial donde quedaban preservadas, inmortalizadas, y preservábamos rosas, hortensias, tallos, follajes, todo tipo, digamos, de productos. Es un producto y un proceso patentado, es una empresa colombiana con un proceso patentado a nivel mundial. Y teníamos operaciones, 60 países a los que exportábamos, pero teníamos filiales y operaciones propias en Japón, porque era nuestro principal mercado, en Tokio y en Sendai, que era donde teníamos nuestra operación logística. También teníamos
operación propia en Europa, en Valencia, donde preservábamos follajes, teníamos operación industrial. En Ecuador teníamos cultivos y planta de procesamiento, y en Colombia, en Bogotá, exactamente en Tocancipá también. Y yo era el presidente, digamos, de este grupo. Y de allí vinimos a Jamar. Bueno, y después de todo este recorrido de crecimiento y muchísima innovación, ¿qué lo motivó a asumir el rol en Jamar? En Jamar encontré una empresa espectacular con una gran posibilidad de crecimiento, una gran oportunidad de seguir ampliándose en regiones como Antioquia, como Cundinamarca, como Valle, Cauca, Nariño, Eje Cafetero, y ni qué decir a nivel internacional. Debo mencionar y ser honesto en que yo no conocía a Jamar, no lo tenía en mi radar. Como caleño, y digamos, viví mucho tiempo en Bogotá, en Medellín y demás, pero no tenía referencias. Y al ver, digamos, la propuesta de valor de Jamar, vi realmente una empresa muy potente, una marca espectacular, y ni qué decir de su gente y de los valores. Entonces realmente vi una gran posibilidad de estar en una organización con un gran potencial de desarrollo, donde se cuenta con un equipo fantástico, y por supuesto que veíamos como familia a Barranquilla como una oportunidad también para mejorar nuestra calidad de vida en una etapa, digamos, ya final de mi vida profesional. Bueno, y ahora nos gustaría saber cómo ve la estrategia de Jamar, y de pronto que nos las explique un poco más masticada para que a todos nos quede súper claro lo que es la estrategia que tiene la empresa. La estrategia Jamar, lo primero es que se fundamenta en el cliente como centro. Y creo que ese es un mensaje un poco trillado, pero realmente nos debemos a ese cliente, a esas necesidades que debemos satisfacer de nuestro cliente. La estrategia, digamos, la bautizamos como One. De pronto suena un poquito odioso por estar en inglés, pero a veces es un poco más pegajoso, más memorable y más contagioso. Y se llama One porque básicamente es una sola estrategia. Digamos que nosotros en algún momento teníamos un gran sueño, y era que Credijamar pudiera también, digamos, diversificarse con otro tipo, digamos, de alternativas de negocio diferentes a darle un crédito para el cliente que quiere un mueble. Pero eso también hizo que internamente fuéramos como diferentes unidades de negocios internas. Al decir One, no. One es que atendemos una sola marca, un solo negocio, y lo más importante, somos un solo equipo. Y estamos focalizados en que tenemos el mejor producto, el mejor mueble del mercado, los muebles y colchones, a través del mejor, digamos, crédito, que es Credijamar. Entonces, digamos que nuestra estrategia es la construcción permanente de una marca. Tenemos una marca muy potente. Jamar tiene el 90% de posicionamiento, recordación o top of mind, como se dice en marketing, en el Caribe colombiano. De 10 personas que le preguntan, 9 recuerdan que la marca líder en productos de muebles se llama Jamar. Eso hoy en día en el interior es el 20%, y tenemos que volverlo que sea el 90% para que extendamos ese liderazgo a nivel regional. Entonces hablábamos de construir permanentemente una marca que reine en la categoría del mueble, ganando la preferencia de las familias de comportamiento emergente. De hecho, somos la empresa líder en Colombia. La empresa que nos sigue factura 2 veces menos, pero todavía tenemos una gran posibilidad de seguir penetrando mercados como Cundinamarca y Antioquia, que nos han recibido espectacularmente, y a futuro Valle, Cauca, Nariño y Eje Cafetero. Tenemos unas capacidades distintivas, que es lo que estrategia es: en qué eres diferente, en qué eres más fuerte que la competencia. Y nuestras capacidades distintivas son, primero, la complementación financiera, entendiendo el patrón de compra y de pago de las familias. Esto es Credijamar. Un retail para la inspiración, tiendas grandes, tiendas con una oferta completa, con una exhibición ganadora, inspiradora, que enamora. Desarrollo de producto y proveedores para muebles de alto valor, y centros de distribución y logísticas de alto cumplimiento y servicio. Esas son nuestras capacidades distintivas y lo que nos debe focalizar alrededor de nuestra estrategia One. Excelente, señor César, muchas gracias.
Ahora nos gustaría saber, con todos estos cambios que ha tenido el mundo, ya nos respondió un poco esta pregunta, pero quisiera saber qué otro tema le gustaría aprender o profundizar desde su rol como vicepresidente ejecutivo. Yo sería reiterativo con lo que mencioné anteriormente. Yo diría que dos cosas, Gloria. Lo primero es foco y disciplina en la ejecución de la estrategia One. Es muy fácil tender, digamos, y tener tentaciones de desviarse en cuanto a la estrategia. Uno en la estrategia es muy importante saber en qué va a ser más fuerte y también en qué va a renunciar. Lo que no está declarado son renuncias. Entonces yo diría, lo primero es foco. Y lo segundo, reiterar lo que dijimos anteriormente, obsesión por el cliente. Ellos, lo decía el dueño de Walmart, Sam Walton, decía, el jefe se llama el cliente, y el cliente cuando decide no comprar, básicamente decide que está sacando a los ejecutivos de una empresa que no fueron capaces de transmitir esa estrategia de valor. Entonces la obsesión debe ser nuestro cliente, qué necesidades tienen, en qué brechas tenemos como empresa, en dónde podemos mejorar. Entonces, ante todo, que esa estrategia de valor de la estrategia One sea una magnífica experiencia de compra para nuestro cliente final. Bueno, también nos gustaría recibir un consejo suyo a las personas que lo están escuchando en este capítulo del Sofá. ¿Cómo crecer en su vida profesional? ¿Cómo seguir ese rumbo de éxito y crecimiento que usted ha podido caminar? Mira, Gloria, yo diría, pues sí, suena un poco prepotente dar un consejo, pero ya que me lo preguntas, te diría que a mí me marcó mucho la interacción que tuve con el mercado, por ejemplo, japonés. Ellos han llegado allá porque son muy apasionados y muy disciplinados. De hecho, hay un adagio muy bonito de los japoneses que dice la disciplina, tarde o temprano, va a vencer a la inteligencia. Tú puedes ser muy inteligente, pero es muy importante ser disciplinado, tener foco y tener pasión por lo que se hace. Entonces yo diría que como consejo lo resumiría en esos dos temas: pasión, y veo en Jamar gente apasionada. Te lo digo, he tenido la oportunidad de trabajar en muchas empresas y veo gran pasión por la marca Jamar de nuestros colaboradores, a quienes quiero agradecer, y adicional a la pasión, la disciplina. La disciplina tarde o temprano va a vencer a la inteligencia, entonces, y nos va a hacer llegar a nuestra meta. Entonces, esos serían los dos consejos. Bueno, señor César, me alegra mucho poder dar inicio al Sofá en compañía suya. Gracias por permitirnos conocerlo más y enriquecernos con sus consejos e historia laboral. Y a todos nuestros compañeros, esperen el próximo capítulo a una invitada que es ejemplo de liderazgo, organización y gran visión, que también nos va a inspirar en nuestro crecimiento. Hasta la próxima. El episodio de hoy fue grabado en nuestro sofá Tanner Eurolino. Su estructura en madera pino ofrece el equilibrio perfecto entre resistencia y peso, lo que permite manipular o mover el producto con facilidad. Además, su gran calidad nos permite ofrecer una garantía de 5 años en todos los productos en los que utilizamos este material.